¿Qué tal, amigos de Derecha Mexicana? El día de hoy estamos aquí en Los Pinos, en la exhibición concretamente de el 68. Vamos a mostrarles por aquí un poquito de las fotos. Bien, aquí tenemos el Consejo Nacional de Huelga, con Héctor García el 8 de agosto del 68. Aquí podemos ver parte de las movilizaciones que llegó a haber en aquella época, en las cuales pues hubo la exigencia hacia el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz respecto pues al cumplimiento, ¿no?, de algunas peticiones que tenían este tipo de agrupaciones. Vamos a pasar acá también de este lado y podemos ver también aquí la icónica figura, ¿no?, de el famosísimo Che Guevara, Ernesto Guevara. Podemos ver por aquí también un poco de las manifestaciones, ¿no?, y demás. Podemos ver parte de las manifestaciones que les comentaba hace unos momentos. Y pues el tema con el rector, ¿no?, también un punto importante. También hay que reconocer que en esta época había un conflicto con Barrosierra, que era el rector, porque él quería ser el candidato a la presidencia, y López Mateos a quien designa pues es a Gustavo Díaz Ordaz. Entonces parte de todas estas problemáticas no fueron una problemática que detonó meramente Díaz Ordaz, sino que fue parte de la estrategia política que en su momento hubo, pues ahora sí que para desestabilizar, ¿no?, su gobierno. Y uno de los involucrados pues fue en su momento Barrosierra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, les reitero, él quería ser el candidato a la presidencia. López Mateos pone a Díaz Ordaz. ¿Por qué? Pues porque era más eficiente. En su momento por ahí nos comentan algunos archivos de que Díaz Ordaz era el encargado incluso de gobernar cuando estaba López Mateos. López Mateos salía de viaje y que se encargaba de gobernar era Díaz Ordaz, ¿no? Igual debemos recordar la gran bonanza económica que hubo en su momento, tema de dólar, ¿no?, tema de inversión, tema de deuda. Entonces, bueno, vamos a proseguir. Bien, miren, aquí un punto importante, fíjense este mural, ¿no? Podemos ver aquí el mural, el soldado, un niño de fondo. Siempre el victimismo es clásico de la izquierda. Les reiteraba, el gobierno de Díaz Ordaz fue un gobierno sumamente eficiente en materia económica. Las clases medias subían, hubo una movilidad social increíble en dicho gobierno, pero a su vez hubo elementos que estaban desestabilizándolo. Uno de ellos les decía que era Barrosierra quería la candidatura, entonces hizo todo lo posible por por desestabilizar su gobierno. Pero debemos reconocer la pelea que había internamente para ver quién se iba a quedar con el cargo después que quedara Díaz Ordaz. Estaba Luis Echeverría, estaba Corona del Rosal, que era en su momento el jefe de la Ciudad de México, y en su momento debemos recordar que Gustavo Díaz Ordaz, si bien era un tipo de corte tiránico, si lo podemos ver así, pues fue una persona, reitero, muy eficiente en la administración pública. Nunca se le pudo comprobar corrupción o robo alguno, pero también tenemos que reconocer que no era hombre absolutista que tenía el completo control. Si Díaz Ordaz hubiera tenido todo el control, no hubiera habido la cantidad de manifestaciones que hubo durante su gestión. Él no tenía el control absoluto. E incluso, a pesar de que en este libro Nuestro Hombre en México revela que tanto él como Echeverría eran agentes de la CIA, en su momento Díaz Ordaz colabora con el gobierno americano porque le habían infundido el miedo de que la Unión Soviética estaba patrocinando marchas aquí en la ciudad. Entonces, al tener el miedo comunista de la URSS, pues prefiere colaborar con la CIA, pero fue por un miedo que se le provocó. Díaz Ordaz no quería que Estados Unidos interviniera en México, no quería que hubiera esta dependencia que tenemos, lo dijo en su discurso inaugural. Y incluso él estaba en contra de las Olimpiadas porque consideraba que era un gasto innecesario. Si algo debemos reconocer de Gustavo Díaz Ordaz fue una persona austera, fue una persona que no gastó de más, fue una persona que no se le pudo comprobar que haya desfalcado al erario, como sí hemos tenido en repetidas ocasiones a diferentes gobernantes. Uno de ellos López Obrador, ¿no?, que cambió aquí Los Pinos por Palacio Nacional, tiene un ejército de doctores, de cocineros, de sirvientes que están a su disposición. Pero Díaz Ordaz no fue el caso. Entonces había inestabilidad política provocada internamente para ver quién se quedaba con el gobierno. Estados Unidos quería intervenir cada vez más en México y a la vez podemos notar, ¿no?, todos estos estudiantes motivados por toda esta corriente, ¿no?, de izquierdas. No es casualidad que tanto en el 68, aquí en México hubo una revolución, como en mayo del 68 hubo una revuelta conocida como Mayo del 68 en Francia, y que fue una rebelión promovida por la CIA.
y en la cual hubo una división de la izquierda, porque por un lado la URSS le dijo al Partido Comunista Francés: no te metas en la revuelta. Los que se metieron fueron estudiantes, pero la izquierda que se metió no era esta izquierda materialista de los obreros, de los campesinos, no, era una izquierda progresista. Era esta izquierda de Foucault, de Beauvoir, de Sartre, ya con todos estos elementos, ¿no? Postestructurales que pues hoy en día les estamos viendo lamentablemente. La revolución sexual y cuánta cosa, eso se ve en el mayo del 68, mientras que por un lado debemos recordar que la izquierda apelaba a una cuestión, reitero, de obreros, de fábrica, materialismo, ¿no? Materialismo dialéctico. Ya esta gente de la nueva izquierda va por un sentido progresista, por un sentido de la deconstrucción, ¿no? Entonces vamos a observar por aquí algunas fotos y vamos a ver un poquito del panorama del cual les estoy comentando. ¿Qué tal, amigos? Ya salimos por ahí de la exposición del 68. Estamos aquí junto a la estatua de Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a enfocarlo un poquito. Ahí está, muy bien. Ahora sí, fíjense, otro punto importante que hay que platicar acerca de este personaje. Vaya, en ningún momento creo que hay que ver la historia como si fuera blanco o negro. Siempre lo hemos dicho, la historia tiene que ser, bueno, no tiene que ser, la historia es gris. La historia es gris. Y esto significa que como tal no hay personajes buenos completamente buenos, salvo Jesucristo, y personajes malos completamente malos, ¿no? Como Hitler, ¿no? Y entonces, o Stalin, porque hoy en día, cada vez que hay una manifestación, cada vez que hay daño a la propiedad pública y privada, por ejemplo, temas con feministas, temas con las marchas de los diversos, etcétera, siempre se apela al 68. Es que Gustavo Díaz Ordaz mandó matar a los estudiantes del 68, ¿no? Y podemos ver una y otra vez este mismo relato. Entonces, cada vez que se pretende poner cierto orden, cada vez que se pretende mantener la paz, ¿qué es lo que pasa? Siempre resurge una y otra vez este relato. Ahora, por ahí la amante de Gustavo Díaz Ordaz, Irma Serrano, ella hizo en su libro, se llamaba A Calzón Quitado, ella comentaba que Díaz Ordaz estaba fuera de la ciudad cuando se dio la matanza del 68. Entonces, él no estaba en la ciudad, él no había dado la orden que se efectuara esto. Todo lo contrario, eso le afectaba a él. ¿Quién fue el responsable? Luis Echeverría. ¿Por qué? Luis Echeverría quería ser el próximo candidato a la presidencia, porque él sabía que si eras candidato, pues ya tenías la presidencia, ¿no? No había que pensarle mucho. Entonces, estaba también Corona del Rosal. Barros Sierra alimenta hasta cierto punto la manifestación porque él estaba resentido con el gobierno, porque él quería ser el candidato presidenciable. Y pues resulta que Luis Echeverría pues hace, ¿no? Orquesta este movimiento en el cual surge esta represión. Tenemos al Batallón Olimpia que empiezan a disparar a los soldados repelen el fuego, pero como tal no fue una matanza orquestada, organizada desde el Estado, ¿no? Es decir, uno puede ver la gran cantidad de soldados con los fusibles y demás. Si realmente hubieran querido matarlos, pues lo hubieran hecho a una mayor escala. No había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales. Si ellos realmente hubieran querido matar a más gente, lo hubieran hecho. No tenemos cifras que realmente digan, oye, ¿sabes qué? Sí cometieron un atentado mayor como la Plaza Tiananmen en China o como el Euromaidán, ¿no? Allá en Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A partir de esto, comenta Irma Serrano en su libro, que cuando llega Díaz Ordaz, porque estaba incomunicado, estaba fuera de la capital, cuando llega y ve lo que hace Luis Echeverría, de hecho lo llamó asesino, le gritó, Luis Echeverría no le quería dar la cara. Esto muestra obviamente que Díaz Ordaz no mandó ejecutar dicha orden, pero Díaz Ordaz tuvo en su momento lo que muchos mandatarios mexicanos no tienen hoy en día, y es decir, compromiso, un sentido del deber muy grande. Él dice, yo soy el presidente, esto pasó durante mi presidencia, por lo tanto él dice, yo asumo íntegramente mi responsabilidad, ¿sí? Incluso Díaz Ordaz, oye, es que era un tipo de izquierda estatista, completamente de acuerdo, era un tipo de izquierda estatista, no concordamos en muchos sentidos con él, pero hay algo que tenía Díaz Ordaz que no tienen muchos presidentes: patriotismo. Díaz Ordaz tenía una frase muy famosa que decía,
por los hijos la vida y por la patria los hijos. Entonces, era una persona que trabajó muy bien para México. Ha sido una de las mejores administraciones que hemos tenido. De hecho, a partir de Luis Echeverría hemos ido hacia abajo. Ya quisiéramos, ¿no?, que tuviéramos la movilidad social que se tuvo en los tiempos de Díaz Ordaz, que tuviera el control del gasto público, las finanzas que se tuvieron en aquel entonces, pero pues lamentablemente no es así. Otro mito también que hay que aclarar: dicen que la puerta del colegio de San Ildefonso la tumbaron con un bazucazo. A ver, una bazuca tenía la capacidad de tumbar un tanque, un Panzer, un Tiger, no sé. Entonces, a ver, tú ves la puerta y concuerda más lo que dijo en su bitácora un soldado, que él dijo que realmente la puerta no se tumbó con una bazuca, sino que cuando el camión en el que iba dando reversa, tumbaron la puerta, ¿sí? Que tiene más sentido. Una puerta con madera de más de 100 años, obviamente ya muy gastada, una bazuca lo hubiera hecho polvo, ¿sí? No pasó así. Bueno, entonces todo esto alimentó a generar un malestar social en contra del gobierno de Díaz Ordaz y también ayudó a que la CIA fuera extendiendo sus tentáculos aquí en México, lamentablemente. Ya anteriormente les comenté que sí, tanto Luis Echeverría como Díaz Ordaz trabajaron para la CIA. Luis Echeverría muy cercanamente, Gustavo Díaz Ordaz lo hizo en un sentido más de convencido, ¿no?, de que la URSS estaba financiando la revolución comunista en México. Pues ante lo cual no hay pruebas. Digo, me gustaría decir que hay pruebas, pero no hay pruebas realmente, ¿no? Y otro punto importante es de que los manifestantes del 68 no eran blancas palomitas. Reivindicaban al genocida de Fidel, o sea, de Fidel, de Che Guevara y cuánta cosa. Ya sus demandas eran irracionales, ya estaban generando ya demasiados conflictos, demasiados problemas, ¿no? De ellos vienen los porros, que todavía tienen tomada por ahí parte de la UNAM y se drogan y son unos completos malvivientes viviendo de nuestros impuestos, ¿no? Entonces creo que hay que reivindicar este sentido, ¿no? Díaz Ordaz no fue un presidente perfecto, no fue una persona perfecta, pero fue un muy buen mandatario. Fue una persona que supo llevar una buena administración pública. Y celebro que historiadores como esta Sofía Guadarrama estén desempolvando archivos, estén sacando más información, estén tratando de mostrarnos una verdadera historia, más allá de la clásica ideología de izquierda, de somos reprimidos, ¿no? Y cualquier intento de poner orden en estas manifestaciones que clásicamente vemos de la izquierda, el 68, ¿verdad?, que hasta la fecha lamentablemente seguimos viviendo esas consecuencias. Pero bueno, amigos, cuéntenme por ahí qué opinan en sus comentarios. Les reitero que esto en ningún sentido tiene la finalidad de vender como un superhéroe a Díaz Ordaz, sino meramente acercarnos más a la historia. ¿Por qué? Porque recuerden que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima, bye bye.